3, 2, 1, al aire. Muy buen día, muy agradecido por el Señor, por darnos la oportunidad de poder compartir con ustedes. Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente. ¿Estamos bien? Estamos bien, estamos contentos. Y me gustaría mandarle un saludo a varias personas. Primero... ¿Tú sabes cuál es el problema de mandar saludos a la gente? Yo sé. Que son muchas, con nombres y todo, que uno las conoce. Sí. Y entonces después dice, ay, no me dieron a mí. En mi corazón están todos los que escriben, y aunque no escriban, hay personas que uno los tiene guardados aquí, presentes. Claro. Pero quería mandarle un saludo a Maricefa y a David. De Nueva York. De Nueva York. Para nosotros es muy importante porque tenemos proyectos y David y Maricefa han sido muy colaboradores con nosotros. Así que un saludo para David y un beso grande para Maricefa. Y además de eso, quería saludar a Leo. A Leo y a Damaris allá en Venezuela. Todo nuestro amor para ellos. Mandaron unos saludos inmensos. Así que para mis dos muchachitas y para Leo un beso grande, lo queremos mucho, y para Damaris también. Y gente que muchas veces uno pasan los años y no sabe de ellos, y de momento te llega el saludo y entonces como la misma Damaris que dice que desde que salió, porque ellos vivieron con nosotros, desde que salió de al lado de nosotros, nunca más volvió a visitar una iglesia. Qué cosa, ¿no? Que nosotros somos sus padres espirituales. Sí, porque mira, hay una cosa, están las personas que van a nuestra iglesia, y yo digo iglesia para nuestra congregación, para que la gente la identifique, pero es un centro de adiestramiento. Así es. ¿Ves? Así donde es. Educamos a las personas. Así es. Entonces hay gente que van y agarran esta palabra, la agarran. Y hay otros que van y se acostumbraron a estar ahí. Socialmente. Y lo mismo le da porque ya conocieron a Pancho y a Jaruco y al otro y a Perico, entonces ya se habituaron a ir ahí. Pero el que la agarra de verdad y por alguna razón se tiene que mudar o se ausenta para otro país, nunca más puede sentirse cómodo en otra iglesia que predique religión, porque ya su oído está circuncidado. Claro. Nosotros tenemos gente, porque nosotros llevamos ya 40 años en ministerio, no son 2 días. De los 40, llevamos 35 años predicando gracia, que fue cuando empezamos en el pastorado, y yo me empecé a dar cuenta que todas las liturgias que nos habían enseñado y que sabíamos que se hacían en las otras iglesias evangélicas protestantes, yo me empecé a dar cuenta por la Biblia que no compaginaban, no tenían respaldo bíblico. Y entonces ahí comencé un mensaje diferente. Todos mis amigos, o los que decían ser mis amigos, me viraron la espalda. Decían que yo era un hereje, un hijo del diablo, un apóstata. Cuando iba a la estación de radio, ellos escribían una carta que me sacaran de la estación, si no se iban todos ellos. Pero al mismo tiempo, en aquella época, nosotros nos dimos a la tarea de cada mes enviarle una carta a todos los pastores de Miami, con un libro adentro de obsequio, aclarándole el misterio de la gracia. O sea que no tienen excusa. No tienen excusa. Le está aclarado el misterio. Y hemos estado en la radio, o estuvimos por años y años, y no en una emisora. Hubo tiempo que estábamos en 3 emisoras al mismo tiempo. Y en la televisión hubo una ocasión que estábamos en más de 2000 estaciones de televisión alrededor prácticamente del mundo. Y mandábamos miles de cassettes.
miles de cassettes, Colombia, Venezuela, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, el mundo entero lo inundamos de cassettes. Y hoy tenemos gente que fueron discípulos y ahora son apóstoles. ¿Ves? Claro. Son doctores en la palabra. Hay algunos que tienen hasta universidades de la palabra. ¿Ves? No lo digo en tono de crítica, sino que bueno, los engendramos en eso, claro, y han seguido. Y hasta el día de hoy, aunque no nos hablamos todos los días, se mantuvo una relación. Buena relación, ¿ves? Sí. Así que un saludo para toda esa gente. Sí. Así que esperamos que usted esté ahí con su Biblia en mano, su cuaderno, su café, o su té, o su, ¿cómo se llama lo otro? Lo que se chupa, el mate, porque hay gente que no ve en Argentina, ¿eh? Y en Chile, y a esa gente le gusta el mate. Entonces vamos a leer ahí para engancharnos donde lo dejamos la semana pasada, que es en Hebreos 9, verso 11 al 14. Ok, dice, pero estando ya presente el Mesías, O sea, él no va a venir, ya está presente. Sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea, la sangre de Jesús es un misterio que en ningún lugar de la Biblia te dice cómo se fue recogiendo esa sangre de los distintos lugares donde Él la fue derramando, donde se depositó, para que cuando Él fuera a entrar al lugar santísimo, entrara con su propia sangre. Quiere decir que esa sangre no se desperdició en la tierra. Y lo que obtuvo cuando él regó la sangre en el propiciatorio, obtuvo, eso fue lo que obtuvo, redención eterna. Y lo que es eterno es una cosa que no se acaba nunca. Así es. Por eso en las iglesias que todos los domingos están jugándole con la salvación a la gente, lo que hacen es un juego, muchachos, engañando a la gente. Entonces, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Okay. La semana pasada estuvimos hablando que la pieza que nosotros tenemos dañada es la conciencia. Nosotros no tenemos problema con el espíritu. La Biblia dice que somos espíritus hechos perfectos, que con una sola ofrenda nos hicieron perfectos para siempre. También estuvimos hablando de que la carne, esa no obedece, esa es la enemiga de Dios principal. Pero hay una parte que es el alma, que es donde está la conciencia, y la conciencia es el depósito de la información. La primera dispensación, que era donde vivían Adán y Eva, era la dispensación de la inocencia. O sea, ellos eran inocentes, y Dios les advirtió que no recibieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Tan pronto ellos recibieron ese conocimiento, adquirieron conciencia, y cuando adquirieron conciencia, conocieron que estaban desnudos, porque ellos estaban desnudos y no tenían problema, pero la conciencia, como no la había, no los acusaba. Rápidamente surge la religión, la obra, que hacerse unos delantales de higuera para taparse delante de Dios. Surge ahí el miedo,
porque Dios sale a hablar con Adán como todas las tardes y le dice, ¿dónde estás, Adán? Dice, tuve miedo y me escondí. Y él le dice, ¿a ti quién te enseñó el miedo? Pues la conciencia se lo enseñó. Y vimos allí que el sistema adámico, el sistema caído adámico, lo que hace es rechazar o no asumir la responsabilidad. Cuando Dios le reclamó a Adán, él le dijo a Dios, la culpa la tiene la mujer que tú me diste. Y cuando Dios le reclamó a la mujer dijo, no, la culpa la tiene la serpiente que tú creaste. ¿Ves? Entonces es una naturaleza caída que tiene la gente, por eso la gente no prospera, porque tú para prosperar lo primero que tienes que hacer es identificar tu error, o tu mala práctica, o tus malos actos. Y una vez tú los identificas, los reconoces y te pones a trabajar en eso. Ajá, para poder adelantar y borrar eso que está en tu conciencia, que lo adquirimos desde que nacimos, para tener una conciencia limpia de obras muertas, para poder servir al Dios vivo. Si tú llevas eso a la Biblia, en Romanos capítulo 12, verso 2, que lo hablamos la semana pasada, dice, no os conforméis a este sistema, sino renovaos. No os conforméis a este sistema, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así. Eso es lo que dice la Biblia. Pero si tú vas ahora a un, vamos a decir, psicoterapista, te va a decir que los problemas que tú tienes, que están en tu conciencia, la tienes que reescribir. O sea, tu conciencia está escrita con datos, experiencias, informaciones que no sirven, son malas. Entonces eso hay que reescribirlo. Observa que no dice que te van a dar una mente nueva, sino que hay que renovarla. Tú tienes un par de zapatos, son nuevos, los usas, los gastas, se le gasta el tacón, se le gasta la suela, y tú se lo llevas al zapatero, le dices, renuévame estos zapatos. Cuando él te los entrega, él no te entrega un par de zapatos nuevos, sino los mismos, pero están renovados, ya no están rotos. Pues en esto pasa igual. Si tú vas a un psicoterapista, te va a hablar de la meditación, de la respiración profunda, de llegar a un estado alfa teta, donde tu conciencia se abre para aprender. Y cuando tú estás ahí, entras en un estado de agradecimiento para alcanzar un estado anímico superior al que tú tenías cuando se grabó la mala información. Y eso ocurre en un lugar que se llama el sistema límbico, que está en el cerebro. O sea, esto es un misterio. Alma o mente que es invisible, trabaja de la mano con el sistema límbico que está en el cerebro, que es parte de un órgano que tú puedes tocar. ¿Ves? Pero ¿cómo se hace esto? Bueno, tú tienes primero que conocer los beneficios de la sangre. Así. Una vez tú conoces los beneficios de la sangre, tú empiezas a reescribir aquella mala información por la buena información. Y entonces vas adelantando poco a poco hasta que tú, sin darte cuenta, te das cuenta que las cosas que antes tú hacías, las hacías inconscientes, y aquellas cosas que tú hacías y después que hacías, dices, ¿para qué yo hice esto? Si yo sé que eso no está bien hecho. Ahora la tenías en el subconsciente. Y como único se llega al subconsciente es a través de reescribir la información. Hoy vamos a hablar de un tema hermoso. Vamos a hablar del tema la generación X. Y la gente dirá, ¿qué es esto de la generación X? Ahí en Primera de Corintios capítulo 10, yo voy a leer nada más que 2 versículos para adelantar el tiempo. Primera de Corintios capítulo 10, hablando Pablo de las cosas que le sucedieron al pueblo de Israel.
Y el verso 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y en el verso 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea que Israel no fue otra cosa que un ejemplo para nosotros. En toda la extensión de la palabra, y hoy lo vamos a ver. Vamos a buscar en Génesis, tú quieres, yo lo voy a leer porque no compartí contigo ese versículo. Y lo vamos a tomar de ahí. Génesis capítulo 17. Ya estamos ahora aquí en la dispensación de la promesa. Pasó la inocencia, entraron en la conciencia, ahora estamos en la promesa. Pasó el gobierno humano, estamos en la promesa. Y vamos a leer en el capítulo 17, donde Abraham era ya de 99 años, y dice en el verso 9, dijo de nuevo Dios a Abraham, quiere decir que ya se lo había dicho, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, y observa esta parte, y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. O sea, aunque fuere de otro pueblo, el hecho de circuncidarse lo convertía parte del pueblo de Israel. Esa es la generación X. ¿Viste? Porque cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, la Biblia dice, lo vamos a leer dentro de un momento, que junto con los israelitas salieron todo tipo de gente. Todo tipo de gente. Y esa gente con el tiempo fueron circuncidados y se convirtieron parte del pueblo de Israel. Qué bueno. De así de importante es la circuncisión, que la voy a explicar ya mismo. Mira. Dice, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Ok, para los que quizás no sepan qué es lo que es una circuncisión, pues el prepucio que cubre el miembro del niño, que le cuelga y le tapa, que si eso no se corta, y la Biblia nos enseña que a los 8 días es el momento de hacerlo, porque a ese momento el niño ni sangra, por alguna razón. Jesús fue circuncidado al 8º día, ni sangra, ¿ve? Ni le duele tampoco. Entonces, ese pellejo que se le corta, ese pellejo es un pellejo inservible, que al ya no ser parte del cuerpo, se bota y está putrefacto. Entonces, Dios en todo momento fue insistente en eso de la circuncisión. Lee tú el capítulo 12 de Éxodo. Éxodo 12, del verso 38 al 44.
Dice, también subió con ellos grande multitud de toda clase de Ahí gente. ahí tienes la generación X. No todos los que salieron de Egipto eran israelitas. Los que lo convertían en pueblo de Dios era la circuncisión. Así de importante. Así de importante era, porque era un pacto que Dios había hecho con Abraham. Es un pacto. Y dice que ese pacto era perpetuo por todas las generaciones. Y habrá gente preguntándose ahora, pastor, ¿debo yo circuncidarme? Bueno, si tú no estás circuncidado debes ir a hacerlo, pero no por cosa de religión, sino por asuntos de higiene, porque ahí se acumula suciedad y entonces la persona se enferma. Pero esto no lo hacían por higiene, lo hacían en forma de pacto. En forma de pacto, sigue leyendo. Dice, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gente y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera de los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo de lo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes del Señor salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para el Señor, por haberlo sacado en ella de la tierra de Egipto. Está hablando de la Pascua. Esta noche deben guardarla para el Señor, todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. A la ley 44. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubieres circuncidado. Quiere decir que si es extraño y no está circuncidado, no puede celebrar la Pascua. Pero una vez es circuncidado, ya Dios lo califica para poder ser admitido en la celebración de la Pascua como uno más del pueblo de Israel. Qué bueno está eso. Bueno, yo te digo hasta más. Cuando Dios le dijo a Moisés que mataran el becerro, lo pusieran en los dinteles de la puerta. La sangre. ¿Ves? Porque él iba a entrar en las casas donde no estuviera la sangre para matar a los primogénitos. Si uno de esos primogénitos, que no era del pueblo de Israel, un amiguito israelita, fueron al campo a jugar y se pusieron a orinar los dos, y el israelita le dijo al otro, oye, pero tú andas con un pellejo ahí colgando, ¿qué es eso? ¿A ti no están circuncidados? No, yo no sé qué es eso. Si yo soy de otro país por allá, ya para acá, ven acá que te voy a llevar donde mi papá. Y el papá le explicara, y a él se lo circuncidaran, cuando pasó el ángel de la muerte, le hubiese respetado la vida, por el hecho de estar circuncidado. Así de importante también. Entonces, Sí. en ese pacto, la circuncisión es así, pero ahora cuando tú lees Deuteronomio 10, Dios no se queda con nada, mira. En Deuteronomio 10, Dios no te va a quitar la circuncisión, pero mira lo que te va a decir. Espérate. En el verso 16. Espérate. Diez 16. Sí. Dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Ok. Entonces, el plan final de Dios no era que el pacto se mantuviera en el miembro viril del hombre, cortándole el pellejo del miembro, sino el pacto final de Dios era que del corazón o la conciencia del hombre se circuncidara de toda obra
de toda obra para que pudieran servir al Dios vivo. ¿Qué hay que quitar de ahí? Pues toda obra, porque cuando tú obras, tú estás tratando de ganarte el favor de Dios A través de eso. a través de eso, diciéndole, como tú no hiciste suficiente, lo tengo yo que hacer por ti. Ahí en Colosenses 2, Colosenses capítulo 2. En el verso, vamos del 8 al 11. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, pues es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Quiere decir, voy a ir despacito, quiere decir que así como en aquel pacto, los que no tuvieran el prepucio circuncidado no podían participar de la Pascua. En este pacto de la gracia, el que no tiene el corazón o conciencia circuncidada y limpio de obras muertas, tampoco puede disfrutar ni participar de la Pascua. No, pastor, a mí todos los domingos me la dan en la iglesia. No. A usted lo que le dan es un canto de pan o de galleta y un poco de jugo. Porque aquí en la palabra, en 1 Corintios capítulo 5, dice, mira, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como soy, porque nuestra Pascua, o sea, mi Pascua no es un cordero de 4 patas, porque nuestra Pascua es el Mesías, que ya fue sacrificado por nosotros. Entonces, una vez tu conciencia está circuncidada, fíjate que te digo, no hecha a mano, no hecha a mano, sino es por la palabra. Así es. La palabra es como una espada de filo. La palabra tiene que entrar por el oído espiritual, por el acoe, y entrar en tu conciencia y comenzar a circuncidar y a quitar de ahí todo aquello, todos esos pellejos inservibles para que estés circuncidado. Y entonces cuando tú estés circuncidado, tú puedes disfrutar de la Pascua del Mesías Cristo, que no es un pedazo de pan. Eso es una blasfemia. Decir que el cuerpo de Cristo es un pedazo de pan o de galleta y un poco de jugo. O sea, el sistema evangélico protestante es una mala copia del sistema católico con la Eucaristía de la hostia. Y el sistema católico es una mala copia del sistema judaizante, que era lo que celebraba la Pascua. Ya hoy en día lo que se celebra es en el espíritu, a través del conocimiento, lo que ese Mesías hizo por nosotros. Pero si tú no tienes el corazón circuncidado, tu conciencia circuncidada, tú no puedes entender esto. Claro. Dice ahí que si la tienes llena de obra muerta, tú no le puedes servir al Dios vivo. Porque siempre estás pensando y la conciencia te está acusando, no ayunaste. ¿Lo habré hecho bien? ¿Lo habré hecho bien o no fui el viernes a la vigilia? Hace 3 domingos no voy a la iglesia. No mandé el diezmo. No pasé al frente y me arrodillé. No levanté la mano cuando el pastor estaba haciendo el llamado. Cuando el pastor llamó para ponerle las manos a la gente y soplarlo, yo tampoco pasé. No dejé que me echaran aceite. Entonces todo lo que le pasa a la persona, la conciencia lo acusa y le dice, ¿ves? Eso te pasó por ser rebelde y desobediente,
Porque cuando el pastor llamó a echarle aceite a la gente, Tú no pasaste. tú no pasaste. Por estar oyendo al barbón ese por la internet. Entonces, para poder servir al Dios vivo, para poder disfrutar de la Pascua que es Cristo, que ya fue sacrificada, no podemos todas las semanas matar otro chivo. Así es. Ni toda la semana podemos matar a Jesús. Así es. Ya con una sola ofrenda. No, Él nos hizo perfectos para siempre a los santificados. así. Ahora, ¿a dónde yo quiero llegar con esto? Te voy a hablar de para mí los dos hombres que tuvieron más revelación y que Dios la compartió con ellos. Que uno fue Moisés y el otro fue Pablo. Pablo es el hombre que va al tercer cielo y allí le dan palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. O sea, a Pablo le enseñaron un misterio sin hablárselo, de manera que él no supiera la palabra que iba a usar para decirle a la gente. Eso lo dejó para nosotros, para la iglesia, para que a través del Espíritu Santo, como en este día hoy, Dios nos revele esto de la circuncisión. Buenísimo. Y el otro fue Moisés, que va a sorprender a mucha gente que están ahí, que fíjate si a Moisés Dios le reveló que Moisés es el autor o el escritor de los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico y Número. Ahora, ¿cómo tú te explicas que Moisés escribiera el libro de Génesis si Moisés todavía no había nacido? ¿De dónde sacó Moisés que había que circuncidar a la gente? De cuando Dios le dijo a Abraham, en el capítulo 17, pues Dios le reveló a Moisés lo que Dios le había dicho a Abraham. Wow. Allá. Hablaron. Y se lo dijo y le dijo, y le dije a Abraham, del cual tú eres descendiente, que esto era un pacto perpetuo. Así que como él lo hizo, lo haces tú también. Y todo aquel que esté con ustedes, que sea generación X, que no son israelitas, una vez tú lo circuncides, me lo haces parte del pueblo. Y que celebre la Pascua. Entonces, cuando tú estás metido en la religión falsa esta, donde todos los domingos los pastores inventan una cosa nueva, una liturgia nueva, una palabra nueva. Hoy ven vestido de blanco esta noche para que el Espíritu Santo te llene. El Espíritu Santo no está en la iglesia, está en ti. O vístete de soldado, pues vamos a hacer guerra espiritual. No sé contra quién. Si el diablo está destruido, está vencido. ¿Ves? Cuando tú estás en un lugar así y te pasan el plato y te dicen que un pedazo de pan o una hostia que fue hecha en la China, que vienen en unos vasitos, que tú destapas la tapita y ahí está la hostia, que es un material plástico. Por favor. Y el resto es un juguito. Ese material plástico, tú me vas a decir a mí, hecho por un chino, que ese es el cuerpo de Cristo. Entonces, claro, cuando la gente oye esto, si tiene nada más que un dedo de frente, yo le pregunto esto. Finalmente, para no discutir, ¿quién murió por ti? El que por ti murió fue Jesús, no un pedazo de pan. ¿Quién derramó la sangre por ti? Pues Jesús. Entonces, ¿qué tienes que estar tú que tomando un poquito de vinagre? Déjale eso a los curas, a los padres, que ellos saben también que es una mentira, pero están metidos en un sistema que no los deja salir de ahí. ¿Ves? Entonces, así como en Israel
que ellos sirvieron de ejemplo para nosotros, así como ellos tuvieron una salida, nosotros tuvimos un traslado. Así como ellos tuvieron una dispensación llamada ley, nosotros tenemos una llamada gracia, porque hemos nacido después de la cruz. Nacimos sin pecado, nacimos sin diablo, nacimos sin infierno. Así. ¿Mm? Maravilloso. Así como ellos tuvieron un Adán, nosotros también tuvimos uno. Pasa que el de ellos era un alma viviente, el de nosotros era un espíritu vivificante. Aquel producía muerte, el de nosotros producía vida. Al fin, qué interesante es esto. Lee ahí en Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio capítulo 1. 1:1. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disabat. Lee el 2. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Entonces, fíjate, cuando ellos salieron de Egipto, eso lo sabe hasta el bisnieto de nosotros que tiene 3 años. Cuando ellos salieron de Egipto, hacia donde Dios le dijo que iban. Primero le dijo a celebrar fiesta en el desierto, pero ¿cuál era su destino final? Bueno, a la tierra prometida. ¿Qué tiempo de camino le dijo Dios que había desde Egipto a la tierra prometida? Era 11 días. ¿Y por qué se echaron 40 años y ninguno entró? Porque tenían una conciencia llena de obras muertas. La Biblia lo dice. Ellos iban caminando y empezaba el bochinche entre ellos. Ay, como extraño la cebolla de Egipto. Ay, como extraño al faraón. Nos trajeron ay, aquí a morir de hambre. Como extraño los ladrillos. Ay, como extraño los pescados. Y según iban hablando, iban volteando para irse rumbo a Egipto otra vez. A medio camino salía otro y decía, pero ustedes están locos. Después que Dios nos libertó, después de 430 años, nos libertó, mandó a Moisés, nos sacó de allí con mano fuerte. ¿Cómo vamos a volver para allá? Entonces, ay, es verdad, vamos para la tierra prometida que fluye leche y miel. En ese vacilón estuvieron 40 años. Y ninguno de los que salió de Egipto pudo disfrutar de la tierra prometida que fluye leche y miel. Solamente los que nacieron en el desierto. ¿Por qué? Porque los viejos lo que conocían era el ladrillo. Y la cebolla. La esclavitud y la cebolla. Los niños lo que conocían era la columna de fuego, la columna de humo, abriéndose el mar rojo, las codornices cayendo del cielo. Tremendo. Así. Eso es lo que conocían los niños. Por eso observa que cuando Moisés llega frente al mar rojo, Dios le dice, golpea al mar rojo y cuando tú lo golpees, yo lo abro. Ahora observa aquí en el libro de Josué. Ya Josué no anda con los viejos aquellos. Aquellos se murieron todos. Josué. En el capítulo 5 o 6. No. En el capítulo 3. Oh. Ok. Te voy a decir el versículo, porque son cosas que vienen de momento. Ok, del versículo 1 hasta el 3, vamos a leer.
Dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto del Señor, vuestro Dios, y los levitas y sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Ok, en otras palabras, mira, la generación Moisés tuvieron que ver el mar rojo abierto para cruzar. Cuando Moisés le reclamó a Dios, le dijo, golpéalo, yo lo abro, ustedes caminan. Una vez se abrió el mar rojo, ellos empezaron. Pero la generación Josué es diferente. La generación Josué, Dios le dice a Josué, aquí es diferente, que se meta el sacerdote, los sacerdotes con el arca. Cuando ustedes se metan, yo abro el río. Aquí es diferente. Es diferente porque, Claro. porque es un pueblo que no fue criado en ladrillo, Claro. ni en esclavitud, sino si fue un pueblo criado viendo milagros todos los días. Entonces a ellos no les fue nada, a esos muchachos. Cuando Josué dijo, métanse en ese río, aunque el río estaba lleno, ellos creyeron que cuando ellos se metieran, el río se abría. Y dice la palabra que según se metieron en el río se abrió. Ahora, mira este detalle aquí en Josué capítulo 5, verso 2. En aquel tiempo el Señor dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Sí. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Arot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino desde que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado. Entonces, a ellos les iba a tocar más adelante, que no lo vamos a tratar porque no nos da el tiempo, tomar la Pascua. Entonces Dios le dice a Josué, Josué, de los que nacieron en el desierto, hay muchos que no están circuncidados. Tú necesitas que antes de tomar la Pascua, circuncidar a toda esa gente. Por eso dice que esta es la segunda circuncisión. Para que se convirtieran y calificaran para poder tomar la Pascua. Ahora mira un detalle que es hasta cómico. En el caso de Abraham, la Biblia dice, y lo leímos ahí, que la circuncisión cuando se hace es a los 8 días. Sin embargo, en el capítulo 17 de Génesis, en el verso 24 y 25, Espérate. ¿ya? No, todavía. Génesis 17, ajá. 24 y 25. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Ismael. E Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. ¿A qué edad dijo Dios que se circuncidaba la gente? A los 8. A los 8 días, porque no duele ni sangra. Tú sabes lo que le duele a un viejo de 99 años, que con un cuchillo hecho de piedra
le agarren el miembro viril y sin anestesia y le corten ese pedazo de pellejo ahí y lo tiren. Igual que le debe haber dolido a Ismael, que tenía 13 años. ¿Ves? ¿Tú sabes lo que yo veo en esto? Yo veo en esto un tipo de gente, como la experiencia pastoral que hemos tenido nosotros, gente que llega a la iglesia y han estado en el sistema evangélico protestante 15 o 20 años. Esa gente, hermano, para circuncidarles el corazón, cuesta Dios y ayuda. Y a veces tú te pasas 5 años, con palabra y palabra y palabra, y un día, porque dijiste, oye, el Padre Nuestro está pasado de moda, no se usa ya, decirle a Dios, líbrame de la tentación, es una ofensa a Dios. Por decir eso, se te levantan y se van. Sin embargo, te llega un bebé que nunca ha ido a una iglesia. A lo mejor estaba en santería, ¿sí? A lo mejor iba a la iglesia católica una vez al año y se sienta y todo lo que tú le digas, como tiene una conciencia limpia, Así es. lo recibe Así es. sin problema ninguno. Nosotros hemos tenido esas experiencias. Claro que tenemos esos casos. Mira, en la iglesia de nosotros hay un matrimonio que son muy amados por nosotros, Bobby y María. ¿A cuál iglesia iba Bobby? ¿A ninguna? ¿A ninguna? Y hablar a Bobby de esta palabra, que la ama con todo su corazón. No hubo que luchar con él. Pero hay otros que llegan, a veces nosotros hemos tenido pastores sentados allí, aprendiendo, y de buena primera, porque uno dijo algo que no le vino bien con la tradición, con la obra muerta que tenían en la conciencia, pues chocó, y se levantaron y se fueron. Yo quiero decir esto. Nosotros estamos esperando, como dice la palabra, una época, porque el libro está cumplido. Sí. O sea, el último libro no es Apocalipsis. Eso fue cumplido hace años. Sí. Nosotros estamos en una época que es la época donde todo está hecho, donde ya fuimos trasladados, ya fuimos redimidos, ya fuimos limpiados, Así es. ya fuimos emblanquecidos, ya fuimos perdonados, ya nos hicieron libres, ya nos hicieron reyes y sacerdotes. Ya dice que estamos escondidos con Cristo en Dios, que estamos en el hueco de su mano, que ya estamos bendecidos, que estamos completos y no nos falta nada. Ya. Viene una época donde la gracia, que la gracia es el producto del sacrificio del Mesías. O sea, que entiende. No hay nada en el corazón de Dios más importante que la gracia. Así es, yo lo creo así. Hay gente por ahí que por llamar la atención están inventando cosas nuevas. Hay algunos que dicen que ya la gracia pasó y están ahora diciendo otras cosas. Y tú le ves los mensajes, son mensajes técnicos, estudian mucho, leen muchos libros, ven mucho internet. Y a veces tú te pones a mirar ahí el mensaje y tú ni lo entiendes. Porque parece un mensaje de un maestro de una universidad, un catedrático, un mensaje metálico. Metálico, sin sabor ninguno. Palabras, prosopopeyas. Pero la Biblia dice que vendrá una época donde la gente tendrá hambre y no de pan, sino de oír la palabra de Dios. Así es. La única palabra que hay en este momento que es la palabra de Dios es la gracia. La única. Así es. A no ser que mañana aparezca por ahí abajo una piedra allá en Arabia, otra Biblia, y diga, Biblia, tomo número 2. Pues arrancaremos por ahí. Pero mientras no sea así, la única que hay es esta. Y ya se acabó. Con el sacrificio del Mesías se acabó. Ajá. Ya no hay más sacrificio que hacer.
Ya está todo hecho. Ahora lo que hay es que creer para que la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Así mismo es. Entonces, yo profetizo esto, fíjate, que no van a ser los evangélicos o el sistema evangélico protestante los que inunden la tierra con la gracia. Va a ser la generación X. Por ahí se convierte un imán de los musulmanes. A Dios, no se le reveló Dios a Martín Lutero debajo de una azafrada de noche con un cabo de vela. Y por un hombre surgió el sistema protestante, estamos nosotros aquí. ¿Cuántos hombres necesitó Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto? ¿Un batallón? Uno. ¿Cuántos hombres necesitó Dios para El mismo Pablo. traer la gracia? Pues Pablo. ¿Cuántos Mesías necesitó Dios? Uno. Entonces, ¿tú dudas que un papa un día diga, se acabó esto aquí? Aquí lo que hay que predicar es gracia. Un musulmán. Tú sabes dónde están las iglesias más grandes del mundo. Y la gente no lo sabe, en África. En África hay iglesias que yo he conocido a los pastores que tienen 20.000 sillas. 20.000 sillas. En África tenemos nosotros un discípulo. En Ghana, África. El pastor David Dayabopo, que tenía su iglesia, la iglesia madre, que él viajó inclusive aquí a Estados Unidos y se quedó en nuestra casa como un mes. Y tenían un segundo piso. Y él quería hacer un tercer piso, para en uno de los pisos hacer un taller de costura, para enseñar a las muchachitas a coser y a que tuvieran un oficio. Y en el otro hacer un instituto, porque ellos tenían 150 campos blancos, pastores. Y yo mandé a traducir al inglés de los libros nuestros, El filtro de la cruz, Vino nuevo en odres nuevos, Bástate mi gracia y Predestinado, en inglés. Y mandé 150 libros de cada uno, para cada pastor. ¿Qué ha pasado por allá? Lo que te puedo decir, que lo último que yo supe de una foto que me mandó, era que en la entrada del pueblo, donde está la iglesia, dice, en honor al apóstol Victorio García Barbón, en Ghana, África. Entonces no van a ser los evangélicos protestantes los que van a arropar la tierra con todos sus rudimentos. Va a ser la generación X. Van a salir padres que hoy están en una parroquia y decir, se acabó esto, me caso, tengo 2 hijos y abro una iglesia en la esquina que diga Iglesia Católica La Gracia. Y por allá un rabino diga, se acabó esto, reconozco que Jesús era el Mesías, me voy de esta sinagoga, y abre un kiosco por allá y le pone ahí iglesia de los que eran judíos, qué sé yo, de la gracia. Y arropan la tierra con esta palabra. Porque si no fuera así, entonces el sacrificio de Jesús hubiese sido en vano. Entonces, así como ese pueblo tuvo 40 años y nunca llegó a la tierra prometida, en Efesios 2, verso 6, vamos a leerlo textualmente y ahí vamos a terminar. Efesios 2, voy a leer verso 5 en adelante. Dice, aún estando nosotros muertos, el pecado nos dio vida juntamente con el Mesías. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó. Quiere decir que a ti ya no te van a resucitar.
Ya tú fuiste resucitado y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con el Mesías Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en el Mesías Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, o rescatados, y esto no de vosotros, pues un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en el Mesías Jesús para buenas obras, oído, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y entonces el pueblo religioso Todo ya está listo, sí, Señor. le pasa lo mismo. ¿Ves? Fíjate que cuando ellos salieron de Egipto, ellos no llevaron la piedra que daba agua con ellos. Ellos se lo encontraron en el camino. Y la nube, y las codornices, todo se lo encontraron porque Dios se lo tenía preparado. Pero ellos, como estaban dando vueltas, no disfrutaron de nada. Igual le pasa al religioso de hoy en día. Por estar en las obras y no estar caminando por la obra preparada de antemano que Dios preparó. Así. Si Dios te la preparó, tiene que ser buena. Yo lo creo así. Entonces hay que renunciar a todo esos rudimentos y meterse ahí en la palabra. Lee un último versículo. A ver si será verdad lo que yo estoy diciendo. En Apocalipsis capítulo 5. En el verso 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Oído, de todo linaje y lengua y pueblo, ¿qué? Y nación. Y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Quiere decir que ahí están gente de todas las naciones y de todos los pueblos. Los africanos, los chilenos, los rusos, los israelitas, los cubanos, va a haber puertorriqueños también, creo. Todos pueblos que sean simientes de Dios, que hayan salido a Dios, los va a arropar la gracia. Así yo lo creo. Si no, entonces el sacrificio fue en vano. Bueno, nos despedimos en esta ocasión esperando Muy habernos bendecido. bendecido con la palabra, ¿verdad? Sí. Muy importante. Hay que circuncidarse el corazón, De no toda con hora. hecha de mano, sino con la palabra. Que la palabra vaya cortando todos esos pellejos y que no vayan a ser como alguna gente, que lo tú le boten. cortas el pellejo y se lo botas y después van y lo recogen y se lo quieren volver a poner cuando ya está podrido. Por favor. Así que, Muy bendecido. adiós.